Puede que te sientas inspirado para tomar una linterna y explorar los rincones y grietas de tu hogar después de escuchar las historias de estos propietarios. Desde lingotes de oro escondidos hasta miel real. Aquí hay 20 cosas increíbles que la gente encontró escondidas en sus hogares. Número 20. Escondite secreto de lingotes y monedas de oro. En 2016, un francés heredó una casa aparentemente normal en un pueblo de Normandía. No esperaba que la propiedad le trajera una sorpresa. El caballero anónimo heredó la propiedad de un pariente fallecido. Ahora bien, recibir una casa entera ya es una bendición, pero una limpieza de la propiedad reveló unas increíbles 220 libras de oro valoradas en unos asombrosos 3 millones de libras, o aproximadamente 3,7 millones de dólares, 5,000 monedas de oro, 2 lingotes de oro y 37 lingotes estaban cuidadosamente escondidos por toda la casa. Parte del oro estaba escondido en los lugares más inesperados. Una caja de hojalata atornillada debajo de un mueble, una botella de whisky llena de monedas, debajo de pilas de ropa de cama e incluso en el baño. Cada pieza de oro estaba bien escondida por la casa. Desafortunadamente, la historia no termina allí. Aunque más tarde se encontraron certificados de autenticidad en el patrimonio del difunto, lo que significaba que todas esas valiosas y brillantes piezas eran legítimas y legales, el recaudador de impuestos probablemente fue el verdadero ganador. Verá, el hombre no pudo heredar la totalidad del oro que encontró. Estaba sujeto a un impuesto de herencia del 45% y debía pagar 3 años de impuestos atrasados si su pariente fallecido no declaraba los tesoros. Supongo que al final, mientras los impuestos atrasados no excedieran el dinero que obtuvo de las piezas de oro, sigue siendo una victoria para el hombre anónimo. Número 19. Una mujer descubre una trampilla secreta. Conduce a un sótano en su armario. En 2023, Julia Henning, una coach de vida y relaciones de California, hizo un descubrimiento escalofriante en su casa de Los Ángeles. Después de vivir allí durante 3 años, decidió limpiar un armario para reutilizarlo como cabina de grabación para su podcast. Al romper las tablas del suelo para insonorizar la habitación, encontró de nuevo una trampilla. Había estado viviendo en esta casa durante 3 años y no se había dado cuenta de la existencia de la puerta durante todo ese tiempo. Ahora, no sé qué piensen ustedes, pero yo me pondría inmediatamente en contacto con las autoridades, o al menos con alguien que conozca para que me ayudara a comprobar la trampilla. Pero la curiosidad de Julia se apoderó de ella. Abrió la trampilla y documentó todo lo que vio. La pequeña entrada conducía a una estrecha escalera de madera que descendía hacia abajo. Si yo estuviera en el lugar de Julia, definitivamente no bajaría por la trampilla. Pero supongo que ella es más valiente que yo porque bajó los escalones de madera. La habitación de abajo era pequeña, como una antigua bodega. En sus paredes había nombres pintados con aerosol y un símbolo críptico. También había pequeños artículos en los estantes, incluido un frasco con un encendedor, un dedal y un coche de juguete dentro. Aunque parecían objetos comunes, la forma en que estaban dispuestos hacía que pareciera que eran para algún tipo de ritual. La buena noticia fue que Julia no encontró a ningún intruso viviendo en su casa, o al menos no vio a ningún intruso humano. Curiosamente, después de abrir la trampilla, Julia afirmó que comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa. La alarma de su casa sonó varias veces en mitad de la noche, sin una explicación clara. Bueno, esa es una razón válida para mudarse a una nueva casa, y esta vez, asegúrese de que no haya túneles ocultos ni trampillas. Número 18. Carta de 1901 y una Biblia. En una cápsula del tiempo de 30 años, Madeleine Goodwin, una propietaria de 26 años de Swindon, Inglaterra, hizo un descubrimiento bastante extraño en su casa, gracias a un dato que le dio un visitante misterioso. Un día, Madeleine conoció a una señora que afirmó que su familia vivió en la casa hace años. La mujer desconocida también le contó a Madeleine sobre una tradición. Debajo de las tablas del piso de la casa de la era victoriana, supuestamente había una cápsula del tiempo. Madeleine y su pareja se mostraron un poco escépticos ante las afirmaciones de la mujer, pero para estar seguros, levantaron la tercera tabla del piso de su armario debajo de las escaleras, el lugar donde la mujer indicó que estaría la cápsula del tiempo. Efectivamente, encontraron una caja de metal de 30 años, llena de una mezcla ecléctica de artículos, incluido un centavo de 1901,
una Biblia, un sombrero, un paquete de cigarrillos, una carta e incluso una adición más reciente, un DVD y un periódico de 2007. Resultó que la cápsula del tiempo había sido un proyecto que se había extendido por más de un siglo, con diferentes generaciones de los antiguos propietarios de la casa, agregando sus contribuciones antes de que la propiedad se vendiera en 2007. Madeline, emocionada con su descubrimiento, decidió continuar la tradición agregando sus propios artículos a la cápsula para que los futuros propietarios los descubrieran. Número 17. Carta de hace 20 años. Una renovación en Eastgate House, aunque era más un sitio histórico que una casa adosada en Kent, condujo a un descubrimiento conmovedor. Debajo de una de las tablas del suelo había una carta de hace 20 años que se cree que fue enviada por una niña que asistió a un internado victoriano ubicado dentro del edificio en el siglo XVIII. El contenido de la carta, que estaba escrita a mano con caligrafía en placa de cobre, habla de cómo el autor perdonó al destinatario por un disgusto que había olvidado hacía mucho tiempo. La carta estaba dirigida a mi querida niña y estaba firmada simplemente por un tal N. Brunenel. Mientras que algunos creen que la carta estaba destinada a ser enviada a un amigo, otros creían que la carta podría ser una nota de amor entre una pareja. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás del contenido de las cartas, pero este intercambio de hace 2 siglos sigue siendo un hallazgo interesante. Número 16. Una casa dentro de una casa. Un hombre compartió en un foro en línea un hallazgo bastante escalofriante. ¿Qué harías si encontraras un espacio entero lo suficientemente grande como para hacer una segunda casa dentro de tu casa? Eso es lo que un hombre al que llamaremos Griff descubrió en su casa. La casa de Griff fue una vez una tienda y luego se convirtió en una iglesia. Con la larga historia de la estructura, tal vez se esperaba que la casa tuviera varias peculiaridades, pero ¿una casa entera en su interior? Definitivamente inesperado. Este apartamento oculto había sido sellado cuando se convirtió el edificio, con un gran ático construido a su alrededor. A pesar del ambiente inquietante, Griff compartió que estaba considerando restaurar el espacio, aunque probablemente requeriría un trabajo extenso, incluido el manejo de moho potencial y plomería obsoleta. Por suerte para Griff, nadie parecía haber usado el apartamento. Imagínese lo aterrador que habría sido si descubrieran un inquilino oculto adentro. Número 15. La obra maestra perdida del Renacimiento, descubierta en un bungalow. La familia de una mujer de 90 años estaba vendiendo un bungalow en Renfield, cuando el tasador notó un cuadro colgado sobre la cama. Inmediatamente se dio cuenta de que el cuadro se vendería por mucho dinero. El cuadro resultó ser la creación del famoso artista y alumno de Botticelli Filippino Lippi. Nacido alrededor de 1457 en Prato, Filippino Lippi era hijo del famoso pintor Fra Filippo Lippi. Desde su nacimiento hasta su adolescencia, la vida de Lippi fue difícil, y sin embargo, a pesar de las dificultades que experimentó al principio, su talento brilló. Esta pieza en particular de Lippi, una representación de la Virgen y el Niño, había estado colgada discretamente sobre una cama en la casa de la mujer de 90 años. Ella nunca supo su valor y tampoco su familia. Resultó que el cuadro había sido heredado de la anciana por su difunto padre. Ninguno de los miembros de la familia pensó que lo que creían que era simplemente otra pieza de decoración familiar resultaría ser un tesoro raro. Vale $155 o casi $330,000 en dinero de hoy. La pintura atrajo la atención de más de 20 postores internacionales, que finalmente se vendió por un precio que superó con creces las expectativas. Las ganancias de la venta se utilizaron luego para cubrir los gastos del asilo de ancianos de la mujer de 90 años, lo que proporcionó un alivio financiero muy necesario para su familia. Número 14. Monedas de la Guerra Civil Inglesa. Encontradas debajo del piso de la cocina de una casa de campo del siglo XVIII. Este año, una pareja fue recompensada con un gran descubrimiento cuando se topó con un tesoro de monedas escondido debajo de las tablas del piso de su cocina. Betty y Robert Fox estaban cavando en el piso de la cocina cuando descubrieron las monedas, que estaban enterradas en un recipiente de cerámica roto. Con el recipiente lleno hasta el borde, la pareja supo que habían ganado el premio gordo. Verá, se habían mudado recientemente a la casa de campo cuando encontraron el recipiente. Dentro del recipiente de cerámica había monedas de oro y plata que databan de hace 400 años,
Se encontraron más de 1029, incluida una rara versión del rey Jaime I y el rey Carlos I. Pero, ¿cómo acabó el recipiente de cerámica enterrado bajo las tablas del suelo de la cocina? Bueno, es probable que en el apogeo de la Guerra Civil, entre 1642 y 1644, el propietario de estas monedas lo enterrara para protegerlo. La pareja finalmente decidió vender todas las monedas a través de una subasta a cargo de Duke's Auctioneers de Dorchester. ¿El precio final? Unos $77.500. Número 13. Una mazmorra escalofriante. Jessica Lowe, una agente inmobiliaria con sede en Florida, estaba realizando una inspección rutinaria de una propiedad recientemente listada en Gainesville, cuando se topó con un descubrimiento escalofriante. A primera vista, la casa parecía completamente ordinaria, pero al abrir la puerta de un armario en uno de los dormitorios, Jessica se encontró frente a una imponente puerta de hierro que ocultaba una estrecha escalera descendente. Intrigada y con una mezcla de curiosidad y aprensión, decidió investigar más a fondo. Lo que Jessica encontró al final de la escalera la dejó sin aliento. Se trataba de una habitación subterránea que solo podía describirse como una mazmorra moderna. El espacio, sorprendentemente funcional, estaba equipado con electricidad, suministro de agua e incluso un deshumidificador para mantener el ambiente controlado. A pesar de su aspecto austero, con solo una alfombra y una solitaria silla como mobiliario, era evidente que alguien podría haber habitado ese lugar durante períodos prolongados. La mente de Jessica comenzó a especular sobre el propósito de esta enigmática habitación. Considerando que la casa fue construida en 1958, en pleno apogeo de la Guerra Fría, surgieron teorías sobre su posible uso como refugio antiaéreo o búnker nuclear. Sin embargo, la presencia de la robusta puerta de hierro con barrotes planteaba inquietantes interrogantes que iban más allá de estas explicaciones convencionales. El descubrimiento de Jessica no tardó en volverse viral en las redes sociales, generando una oleada de teorías y comentarios por parte de internautas fascinados y horrorizados a partes iguales. La mayoría coincidía en que la habitación emanaba una atmósfera verdaderamente perturbadora, alimentando todo tipo de especulaciones sobre su verdadero propósito y la identidad de quienes la habían construido y posiblemente utilizado. Para Jessica, la experiencia fue profundamente impactante. La sensación de claustrofobia, combinada con la incertidumbre sobre la historia oculta tras esas paredes, le provocó una inquietud que persistió mucho después de haber abandonado la propiedad. Este hallazgo no solo añadió un capítulo intrigante a su carrera como agente inmobiliaria, sino que también la llevó a reflexionar sobre los secretos que pueden ocultarse tras las fachadas más ordinarias de los hogares suburbanos. Número 12. Un niño encuentra una momia egipcia. En 2013, Alexander Kettler, un niño de 10 años de De Pols, una pequeña ciudad en el norte de Alemania, hizo un descubrimiento sorprendente y bastante aterrador. Mientras jugaba en el ático de su abuela entre antigüedades viejas y polvorientas, se topó con lo que parecía ser un cuerpo momificado dentro de un sarcófago de aspecto antiguo. La momia estaba envuelta en vendas y junto a ella había lo que parecían ser antiguos vasos canopos y una máscara mortuoria. El intrigante descubrimiento llevó a especular sobre la posibilidad de que los objetos pudieran ser de origen egipcio, lo que podría tener un valor histórico significativo. Sin embargo, los expertos rápidamente dudaron de la autenticidad de dichos artefactos. Una investigación posterior reveló que la momia y los objetos que la acompañaban eran probablemente réplicas, posiblemente traídas como recuerdos de un viaje al norte de África por el abuelo de Alexander en la década de 1950. Se dice que el abuelo estaba fascinado por la cultura egipcia y podría haber coleccionado los objetos como piezas decorativas. Bueno, supongo que el niño recordará por siempre lo aterrorizado que estaba cuando se topó por primera vez con lo que pensó que era un cuerpo sin vida envuelto en tela. Número 11. $129,000 en obras de arte perdidas. En el año 2000, Max Bloch, un hombre de 85 años, se encontraba en medio de una mudanza cuando decidió emprender la tarea de limpiar el ático de su antigua residencia. Lo que comenzó como una simple tarea de organización se convirtió en un descubrimiento extraordinario que cambiaría su vida. Mientras rebuscaba entre cajas polvorientas y objetos olvidados, Max se topó con una colección asombrosa. Nada menos que un centenar de pinturas,
cuidadosamente almacenadas y preservadas a lo largo de los años. Estas obras de arte, que habían permanecido ocultas durante décadas, resultaron ser una herencia inesperada de su difunto padrastro. El ático de la casa de Holmes, como se conocía la propiedad, había servido como un refugio secreto para este tesoro artístico, protegiéndolo del paso del tiempo y del olvido. Si no hubiera sido por la fortuita decisión de Max de mudarse, es probable que estas invaluables piezas de arte hubieran permanecido en la oscuridad, sin ser descubiertas ni apreciadas. La colección, una vez examinada, reveló ser un conjunto impresionante de grabados y dibujos del renombrado artista berlinés Erich Wolfsfield. Wolfsfield, un maestro del realismo, era conocido por su habilidad para capturar la profundidad emocional en sus obras. Sus creaciones, caracterizadas por un enfoque meticuloso en el retrato y los estudios de personajes, destacaban por la riqueza de sus detalles y la intensidad de las emociones que lograban transmitir. Cada trazo, cada sombra en sus obras, parecía contar una historia, invitando al espectador a sumergirse en un mundo de introspección y belleza. Aunque el valor exacto de esta colección redescubierta nunca fue revelado públicamente, los expertos en arte no tardaron en reconocer su significado histórico y artístico. Las estimaciones sugieren que el conjunto podría alcanzar un valor de hasta 100.000 libras esterlinas, lo que equivaldría aproximadamente a $129.000 en la actualidad. Esta valoración no solo refleja la calidad artística de las obras, sino también su importancia como testimonio de una época y un estilo artístico que continúan cautivando a coleccionistas y amantes del arte en todo el mundo. Número 10. Propietario encuentra $45.000 en una nueva casa. En mayo de 2011, Josh y Tara Farron finalmente cerraron el trato para la casa de sus sueños. Sin embargo, solo una hora después de recoger las llaves, la pareja descubrió algo increíble en la asombrosa cantidad de $45.000 en efectivo, sellos viejos y certificados de bonos. El propietario anterior, que ya había fallecido, los había escondido en un pequeño ático del garaje. Los $45.000 tendrían el poder adquisitivo de $62.800 en la actualidad. Obviamente, eso es una gran cantidad de dinero, pero la pareja nunca planeó quedarse con lo que encontraron. El dinero pertenecía originalmente al Dr. Arnold Bangerter, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un hombre frugal. Ahorró poco a poco a lo largo de los años y finalmente dejó sus riquezas en su casa. Al final, Josh devolvió el tesoro a los familiares supervivientes de Bangerter. Se puso en contacto con ellos y les entregó la suma completa, explicando que no le parecía bien quedarse con algo que no era suyo. Bueno, ese es un final feliz. Número 9. Familia encuentra el tesoro de sus abuelos. Durante una limpieza del ático de sus abuelos en Tampa, la hermana de Mike López hizo un descubrimiento extraordinario que dejó a toda la familia boquiabierta. En una caja aparentemente olvidada, encontraron una colección de objetos fascinantes y misteriosos que parecían salidos de una película de aventuras. Entre los hallazgos más intrigantes se encontraba un mapa del tesoro meticulosamente detallado, que mostraba con precisión varias áreas alrededor del río Hillsborough de Tampa. La autenticidad del mapa era sorprendente, con marcas de desgaste y un estilo que sugería una considerable antigüedad. Acompañando al mapa, descubrieron una impresionante colección de monedas antiguas. Cada pieza parecía contar una historia silenciosa de épocas pasadas, con sus grabados desgastados y pátinas únicas. Los expertos que posteriormente examinaron estos artefactos coincidieron en que tanto las monedas como el mapa databan probablemente de la década de 1920 o 1930, añadiendo una capa adicional de misterio e historia a este hallazgo familiar. Sin embargo, el objeto que realmente captó la atención de todos y provocó una mezcla de asombro y escalofríos fue lo que parecía ser una mano humana. Este macabro hallazgo generó un sinfín de preguntas y teorías entre los miembros de la familia López. ¿Era realmente una mano humana auténtica? Aunque los expertos posteriormente determinaron que lo más probable es que fuera una réplica muy realista, la presencia de este objeto junto con el mapa del tesoro y las monedas antiguas añadió un elemento de misterio escalofriante a todo el descubrimiento. Independientemente de su autenticidad, la mano seguía siendo un objeto inquietante
que dejó a todos los presentes con una sensación de asombro y una pizca de temor. Número 8. Un Fabergé encontrado en el ático. En 1912, el zar ruso Nicolás II encargó una obra maestra al famoso taller de Fabergé. Pidió al artista que creara una figura a semejanza del guardaespaldas personal de la emperatriz Alejandra, Nikolai N. Postinikov. Ahora, después de la caída de la familia, nadie la había vuelto a ver hasta que finalmente fue descubierta en un ático. Sí, has oído bien. Esta figura, elaborada con oro y piedras semipreciosas, formaba parte de una rara colección de unas 50 estatuillas de este tipo creadas por Fabergé. Así que solo puedes adivinar lo elevado que era su precio. Al final, la estatua se vendió por la asombrosa suma de $5,2 millones, superando el precio más alto registrado para una figura de este tipo, que se vendió por unos $1,8 millones en 2005. Ahora bien, ¿por qué una estatua de aspecto tan corriente es tan valorada? El hombre detrás del nombre Peter Carl Fabergé era un maestro de la artesanía exquisita. Nacido en 1846, Fabergé era hijo de un joyero y se hizo cargo del negocio de su padre en San Petersburgo, Rusia. Sin embargo, Fabergé no solo continuó una tradición familiar, sino que la revolucionó. Bajo su dirección, la casa de Fabergé simbolizó el lujo, la innovación y un arte incomparable. No solo el zar ruso Nicolás II lo encargó varias veces, sino que también logró expandirse a Londres, donde su trabajo se convirtió en una sensación entre la aristocracia británica. Así que si de alguna manera encuentra una de sus piezas en su casa, debe considerarse increíblemente afortunado. Número 7. Un baño en la oficina. Mark y Jenny Ronsman, ambos de 39 años, compraron una casa en Wisconsin hace 3 años. Ahora bien, desde el primer momento, el propietario anterior les dijo que había un jacuzzi escondido debajo del piso de una de sus habitaciones, que luego se había convertido en una oficina en casa. Sin embargo, la vida pasó, y finalmente, el jacuzzi quedó en el olvido hasta 2021. Día fatídico. La pareja finalmente decidió reorganizar su espacio de trabajo para excavar en el suelo. Lo que descubrieron es bastante asombroso. Cuando finalmente decidieron destapar el jacuzzi, encontraron un hermoso jacuzzi de azulejos azules, meticulosamente conservado debajo de una plataforma de madera instalada para nivelar el piso. Mark pasó horas quitando cuidadosamente la plataforma, limpiando y desinfectando el tubo, e incluso aplicó una nueva capa de sellador a los pisos de piedra circundantes. Sus esfuerzos de restauración no terminaron allí. Los Ronsman agregaron burletes a las puertas para sellar mejor el aire, reemplazaron los enchufes eléctricos viejos por otros cubiertos más seguros, e incluso instalaron un sistema de seguridad para garantizar que su hija pequeña no entrara accidentalmente a la habitación sin supervisión. Si estuvieras en el lugar de la pareja, ¿qué habrías hecho con esta habitación? Conservar el baño y quitarlo. Si me preguntas, definitivamente trasladaría la oficina a otro lugar y conservaría este lujoso baño. Número 6. Una bomba activa sin explotar escondida. Mientras mostraba a sus padres su nuevo hogar en Porthmadog, Gwynedd, Henry Sothall, un joven de 24 años, hizo un descubrimiento que dejó a todos sin aliento. Una bomba activa sin explotar, oculta en uno de los armarios de la cocina. Este hallazgo inesperado en una encantadora propiedad junto al mar desafió toda lógica y expectativa. El explosivo, que se cree que data de la Segunda Guerra Mundial, había permanecido intacto y sin ser detectado durante décadas. Una bomba de 16 libras, testigo silencioso de un pasado turbulento, yacía olvidada en un rincón doméstico. Este incidente no es un caso aislado en el Reino Unido, donde el legado de la guerra aún persiste en formas sorprendentes y potencialmente peligrosas. Durante el bombardeo de Gran Bretaña, más de 20 toneladas de bombas fueron arrojadas sobre el país. No todas detonaron, y se estima que cientos de estos artefactos explosivos aún permanecen ocultos bajo la superficie. Con el paso del tiempo, estos vestigios bélicos se vuelven cada vez más inestables y peligrosos, a medida que sus componentes se deterioran. El misterio de cómo esta bomba en particular llegó a la casa de Henry sigue sin resolverse. Lo que sí está claro es el peligro potencial que representaba.
Dado su antigüedad y el deterioro natural de sus componentes, el artefacto podría haber sido extremadamente inestable en el momento de su descubrimiento. Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace positivo. Henry y su familia actuaron con prudencia al identificar el objeto peligroso. Las autoridades fueron notificadas rápidamente y expertos en desactivación de explosivos se encargaron de retirar y desactivar la bomba de manera segura. Este incidente sirve como un recordatorio vívido de que los ecos de conflictos pasados pueden manifestarse en los lugares más inesperados, incluso décadas después. Número 5. Alimentos que caducaron en 1997. ¿Es usted el tipo de persona que sigue la fecha de caducidad de los alimentos al pie de la letra? ¿O pertenece al grupo que se atreve a consumir productos que han superado su fecha de caducidad por unos días? Sea cual sea su postura, es seguro afirmar que ninguno de nosotros estaría dispuesto a probar alimentos que caducaron hace más de 2 décadas, específicamente en 1997. La idea de encontrar comida de los años 90 en nuestro refrigerador parece absurda, ¿verdad? Sin embargo, esta situación surrealista se convirtió en realidad para Erla Walsh, una residente de Dublín. Durante una limpieza rutinaria en la casa de su madre, Walsh hizo un descubrimiento que desafía toda lógica: una lasaña seca, oculta entre equipos de camping antiguos, con una fecha de caducidad que se remontaba a 1997. Inicialmente, Walsh especuló que el producto podría haber estado almacenado en un congelador, lo que explicaría su longevidad. No obstante, pronto se dio cuenta de que se trataba de un producto seco, lo que hacía el hallazgo aún más intrigante. La noticia del descubrimiento de Walsh no tardó en propagarse por Internet, generando una variedad de reacciones fascinantes. Muchos internautas, asombrados por la antigüedad del producto, sugirieron que la lata merecía un lugar en un museo como testimonio de una época pasada. Otros, movidos por la curiosidad, expresaron su deseo de que se abriera la lata para examinar su contenido, a pesar de los 26 años transcurridos desde su fecha de caducidad. Este peculiar hallazgo no solo despertó el interés por la conservación de alimentos, sino que también generó un debate sobre el valor histórico y cultural de objetos cotidianos que sobreviven al paso del tiempo. Número 4. Una obra maestra del Renacimiento. Echa un vistazo a esta pintura. Esta pieza estuvo colgada sobre una estufa en una cocina francesa durante años. Se la pasó por alto por completo. Parece modesto, y la suciedad acumulada a lo largo de los años hace que parezca un poco menos impresionante. Pero los expertos sabían que no era así. La pintura, creada alrededor de 1280, fue encontrada en una pequeña ciudad de Compiègne, en el norte de Francia. Su propietaria, una mujer de unos 90 años, había vivido con la obra de arte durante décadas, pensando que era solo un antiguo icono religioso con poco valor. De hecho, estaba planeando tirarla como parte de una limpieza de la casa. Pero cuando un subastador local la vio, algo en el estilo y la calidad le llamó la atención. Afortunadamente, vio la pintura. Resultó que la pieza era un Cimabue, un artista al que a menudo se le atribuye el mérito de tender un puente entre el estilo plano y simbólico del arte bizantino y el enfoque más naturalista que definiría el Renacimiento. Cimabue, también conocido como Ceni de Pepo, fue una figura increíblemente rara en la historia del arte. Solo se sabe que existen alrededor de una docena de sus obras en la actualidad. La autenticidad de la pintura fue confirmada por la alineación de pequeños agujeros de gusano que coinciden con los de los otros paneles conocidos, una especie de huella dactilar involuntaria dejada por insectos perforadores de la madera a lo largo de los siglos. Cuando la pintura fue subastada, rompió todas las expectativas, vendiéndose por la asombrosa suma de 24 millones de euros, o 26,8 millones de dólares, desde una decoración de cocina aceitosa hasta una pieza de varios millones de dólares. ¿Quién lo hubiera pensado? En 2021, el abogado David J. Whitcomb, un estudio de arte de 100 años de antigüedad. Número 3. Descubrió que su edificio, Nueva York, tenía un ático. No solo eso, sino que también descubrió que la antigua propiedad que compró contenía un tesoro de sorpresas. Whitcomb se topó con un ático oculto cuya existencia nadie, incluidos los dueños anteriores, sabía. En su interior,
descubrió un estudio fotográfico de principios del siglo XX, totalmente conservado y repleto de historia, incluido un raro retrato de la famosa sufragista Susan B. Anthony. El descubrimiento comenzó con algo tan mundano como cambiar una bombilla. Whitcomb notó una peculiar característica del techo que lo llevó a descubrir un espacio oculto. En su interior encontró montones de marcos dorados, equipo fotográfico antiguo y cientos de negativos de vidrio, todos pertenecientes a James Ellery Hale, un fotógrafo activo durante el auge del movimiento por el sufragio femenino. Resulta que Hale no era un fotógrafo cualquiera. Había capturado algunas de las figuras más emblemáticas de la época, incluida la propia Susan B. Anthony. La foto era uno de los retratos oficiales de Anthony, con una versión guardada en la Biblioteca del Congreso. Pero esta copia en particular, descubierta junto con los restos destrozados del negativo de vidrio original, tiene un significado histórico inigualable. Además del retrato de Susan B. Anthony, el abogado también descubrió fotografías de otras sufragistas destacadas, como Elizabeth Cady Stanton y Elizabeth Smith Miller, así como varios otros objetos históricos. Al final, las fotografías se valoraron en unos $100,000, y el retrato de Anthony por sí solo valía entre $10,000 y $50,000. Número 2. Esqueleto en el sótano. Imagínate que estás explorando tu sótano, esperando encontrar algunas cajas viejas o quizás un ratón o dos, pero en su lugar te encuentras cara a cara con un esqueleto. La mayoría de nosotros, en esta situación, inmediatamente pensaríamos en llamar a las autoridades. Sin embargo, en el caso particular de un propietario en Kazajistán, resultó que un arqueólogo habría sido la mejor opción para manejar este descubrimiento extraordinario. Este propietario, durante una exploración rutinaria de su sótano, se topó con algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar encontrar en los cimientos de su hogar. No se trataba de los restos de alguna víctima reciente o de un crimen sin resolver, sino de algo mucho más antiguo y fascinante. El esqueleto que yacía en su sótano pertenecía a un guerrero que vivió hace aproximadamente 2200 años, muy probablemente un miembro de la antigua tribu de los escitas. Los escitas, para quienes no estén familiarizados, eran un pueblo nómada conocido por su ferocidad en la batalla y su dominio de la equitación. Vagaban por las vastas estepas euroasiáticas, dejando su huella en la historia antigua con su cultura guerrera única y sus habilidades ecuestres incomparables. Encontrar los restos de uno de estos guerreros legendarios en el sótano de una casa moderna es, por decirlo menos, un hallazgo arqueológico extraordinario. Pero el descubrimiento no se limitaba solo al esqueleto. Lo que hacía este hallazgo aún más notable era el contexto en el que se encontraba. El guerrero no había sido enterrado solo, sino rodeado de una variedad de objetos funerarios. Entre estos se encontraban armas y otros artefactos, sugiriendo que este individuo en particular probablemente gozaba de un estatus elevado dentro de su sociedad. Esta práctica de enterrar a los muertos con sus posesiones era común entre los escitas, quienes creían firmemente en equipar a sus fallecidos para su viaje al más allá. Las similitudes entre este entierro y las prácticas funerarias escitas confirmaron la identidad del guerrero. Los escitas enterraban a sus muertos con caballos, armas y objetos valiosos, lo cual se observó en este hallazgo. En resumen, este hallazgo nos invita a estar abiertos a lo inesperado y valorar la historia que nos rodea, ya que cualquier descubrimiento puede enriquecer nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Número 1. Un poco de miel. Andrea Isabel y su esposo Justin han estado viviendo en su casa centenaria en Pearl Case durante 5 años. Era una casa estupenda y nunca tuvieron grandes problemas con ella. Aparte de las reparaciones habituales que naturalmente conlleva tener una casa antigua. Ese fue el caso hasta que notaron algo pegajoso goteando por las paredes. Ahora notaron el extraño líquido después de una tormenta, por lo que descartaron el residuo como daño de la tormenta. Resultó, sin embargo, que el líquido no era en realidad agua, era miel pura. Sin saberlo, los Isabeles habían estado compartiendo su hogar con miles de abejas que habían establecido una colmena dentro de sus paredes. Este extraño descubrimiento solo salió a la luz cuando Justin decidió investigar la misteriosa sustancia y se dio cuenta de lo que realmente era. Las abejas, probablemente atraídas por los rincones y grietas de la vieja casa, habían estado construyendo silenciosamente su colmena durante quién sabe cuánto tiempo.
Los Isabeles llamaron rápidamente a un apicultor, quien reubicó a las abejas de manera segura, lo que les permitió continuar con su producción de miel sin causar más sorpresas estructurales. Nos vemos en el próximo video.